Entonces aquí logramos ver una planta de chile inoculada con un tobamovirus y vean qué es lo que observamos. Muchos síntomas: amarillamiento, mosaico, clorosis, de ampulaciones, y aquí están las ampulaciones, entonces una serie de síntomas, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, inhiben y reducen la síntesis de rubisco, por lo tanto, como la rubisco está directamente relacionado con la fotosíntesis, pues afecta la fotosíntesis provocando amarillamiento y clorosis. Del peso total de una planta o de una hoja infectada con el virus mosaico del tabaco, el 1% era el peso del virus. Y que también de la cantidad de genes que se traducen en los ribosomas de la planta, en toda la planta, el 50% pertenecía al virus mosaico del tabaco. Imagínense cómo se adueña este virus de la planta, y por lo tanto las plantas se quedan chaparritas, se ponen todas cloróticas, no producen. ¿Por qué? Porque la planta ya no puede producir sus proteínas. Respuesta a la infección viral: cuando un virus llega a la planta, a la célula de la planta, pueden pasar dos cosas, o la planta puede responder de dos maneras: con una respuesta compatible o una respuesta incompatible. Una respuesta compatible se refiere a que el virus inocula, se replica, se propaga en todas las células, obviamente infecta, se establece y da origen a los síntomas que estamos viendo en esta imagen. Es decir, la planta es susceptible. Cuando se da la incompatibilidad es cuando el virus inocula, la planta reacciona con mecanismos de defensa, reacciona mediante una reacción de hipersensibilidad o no produce síntomas, pero el virus no se replica. Entonces allí estamos hablando de una respuesta incompatible. Cuando pasa este tipo de respuesta, son muchos mecanismos de defensa que se activan. Por ejemplo, la inmunidad innata, el silenciamiento de ARN o silenciamiento génico, la resistencia mediada por genes y la degradación de proteínas mediada por ubiquitinación, entre otros. La inmunidad innata se refiere a que la planta es inmune, o muchos le llaman inmunidad o resistencia no hospedante o inmunidad no hospedante. Quiere decir que la planta no responde al estímulo del virus y el virus no puede replicarse en las células. Silenciamiento génico o silenciamiento del ARN se refiere a que la planta reconoce que hay una partícula viral en su interior y activa su sistema de defensa específico para virus, para silenciar virus. Y la resistencia mediada por genes, que es lo que muchos conocemos o hemos visto a lo largo de nuestros estudios, que hay resistencia genética, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de la interacción molecular virus mosaico del tabaco y chile en una interacción compatible, es decir, cuando la planta es susceptible. Como les mencionaba anteriormente, para que un virus de este tipo entre, como su transmisión es mecánica, debe de haber un daño supletal. Aquí hubo un daño en esta célula, está abierta y por eso entra el virus, entra la partícula viral. Ese es el primer paso. Número 1, entra la partícula a la célula. Número 2, se va al citoplasma y se desencapsida. Se desencapsida, es decir, el genoma sale de su cubierta proteica. Número 3, el genoma de ARN pasa directamente al ribosoma y se traduce. Pero como les mencionaba anteriormente, solo se llega a detectar la replicasa, la proteína de la replicasa. Pero esa proteína de la replicasa se regresa donde está el genoma. Aquí está el genoma completo, viene la proteína de replicasa que ya se generó y empieza a dar origen al sentido complementario de este ARN, dando origen así a un ARN bicatenario. Aquí está el sentido positivo y aquí generó el sentido negativo. A esta forma le llaman forma replicativa, porque en la parte 5 vemos que la replicasa deja el sentido positivo y se va con el negativo. Y de aquí, del sentido negativo que acaba de crear, empieza a generar el genoma de la planta. O sea, de nuevo genera su complementario a partir del negativo para dar origen al positivo. Y genera muchos genomas, ahora sí, genomas virales, pero a partir del negativo. Pero como les mencionaba anteriormente, en el negativo o en el complementario se encuentra codificado los dos promotores de los dos últimos proteínas, y aquí es donde los detecta. Cuando hace esto, aparte de crear el genoma completo del virus, también crea la secuencia de ARN que da origen a la proteína de movimiento y a la proteína de la cápside, y así empieza a generar muchos.
Ese es el número 5. El paso 6 pasa la proteína de movimiento y de la cápside a traducirse para dar origen a la proteína. Y aquí estamos viendo ya cómo se originó la proteína de movimiento y a la proteína de la cápside a partir del ARN que se generó en el punto 5. Una vez que se genera esta proteína, los genomas criados, ¿qué es lo que hacen? Aquí está el genoma que acaban de criar. Entonces, este genoma viene y se mete rápido a la cápside. Cuando se mete la cápside, la proteína de movimiento que se acaba de criar agarra la cápside o interactúa con la cápside y lo guía y lo lleva hasta donde están los plasmodesmos. Cuando llega donde están los plasmodesmos, lo que hace la proteína de movimiento es modificar o reconocerse con el plasmodesmo y lo hace más grande. Lo hace más grande para que el genoma viral pase. Aquí el único que pasa es el genoma viral. El genoma viral pasa en los plasmodesmos y llega a otra célula y de nuevo inicia el proceso de traducción, replicación y así se va infectando célula tras célula hasta que la infección se vuelve sistémica. Eso es una interacción compatible. Entonces, finalmente, el resultado de la propagación progresiva del virus a los tejidos sistémicos es la aparición progresiva o es la aparición de síntomas. Entonces aquí logramos ver una planta de chile inoculada con un tobamovirus y vean qué es lo que observamos, muchos síntomas: amarillamiento, mosaico, clorosis, de ampulaciones, y aquí están las ampulaciones, entonces una serie de síntomas, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, primero porque ya vimos, ¿no? En las células, el virus infecta todas las células. Y otra muy importante, cuando las partículas, como se adueñan prácticamente de los ribosomas, inhiben y reducen la síntesis de rubisco. Por lo tanto, como la rubisco está directamente relacionado con la fotosíntesis, pues afecta la fotosíntesis provocando amarillamiento y clorosis. Y también, como lo mencioné anteriormente, los virus secuestran los ribosomas y suprimen la expresión de genes del hospedante. En un estudio estaba viendo del peso total de una planta o de una hoja infectada con el virus mosaico del tabaco, el 1% era el peso del virus. Y que también de la cantidad de genes que se traducen en los ribosomas de la planta, en toda la planta, el 50% pertenecía al virus mosaico del tabaco. Imagínense cómo se adueña este virus de la planta y por lo tanto las plantas se quedan chaparritas, se ponen todas cloróticas, no producen. ¿Por qué? Porque la planta ya no puede producir sus proteínas. Y bueno, este es un ejemplo de la interacción compatible.